Hola, en este video se realiza una introducción a los métodos cuantitativos y a la estadística. Espero que sea útil para su formación académica. Les doy la bienvenida a esta presentación y espero que aprendan algo nuevo hoy. Los objetivos de este video, es importante dejar claro antes de comenzar que se encuentran en la descripción del video en YouTube. En la descripción pueden ir a los minutos específicos donde se encuentra cada uno de estos objetivos. Dejando esto claro, pues el primer objetivo es describir conceptos básicos de las metodologías de investigación. Luego se describirán varios diseños de investigación cuantitativos, describir la necesidad de evaluar críticamente la literatura, describir conceptos básicos de medición y describir temas clave de métodos estadísticos. Recuerden, pueden ir a los minutos específicos, en la descripción del video hacen clic y no tienen que ver el video completo si solamente les interesa un tema particular. Así que nada, comenzamos. El primer objetivo de este video consiste en describir conceptos básicos de las metodologías de investigación. Para ello vamos a subdividir este tema pues como en tres subobjetivos. Y el primero es realizar una breve introducción a las metodologías de investigación cuantitativas, describir qué son teorías e hipótesis y describir qué son los tipos de validez según Donald T. Campbell. Para comenzar, pues la ciencia se puede describir como un acercamiento sistemático hacia la adquisición de conocimiento. En el diccionario se define como conjunto de conocimientos obtenidos por medio de la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados, y a partir de ellos se deducen leyes y principios generales. Esta continuada adquisición de conocimiento es amplio y varía desde la simple observación o descripción de un fenómeno hasta investigaciones causales más sofisticadas. Y los métodos de investigación son las herramientas que utilizan los y las investigadoras o científicos para adquirir conocimiento. Ahora, las teorías e hipótesis. Una teoría es un conjunto organizado de creencias acerca de un fenómeno. Por ejemplo, una teoría de la etiología u origen del trastorno por consumo de alcohol, del alcoholismo, podría sugerir varias vías del desarrollo interrelacionadas, pero distintas hacia el consumo problemático del alcohol, como la genética, el ambiente familiar y otras influencias sociales. Para un mismo fenómeno pueden haber distintas teorías sobre su posible origen. Teorías e hipótesis. Según Popper, las teorías científicas deben resultar en un conjunto de proposiciones o hipótesis que puedan ser refutadas o desconfirmadas. Las hipótesis son predicciones sobre las asociaciones entre variables que a menudo se originan de un marco teórico más amplio. Las hipótesis son suposiciones informadas basadas en la revisión de literatura. Algunos ejemplos de hipótesis son: 1. La disciplina inconsistente se asocia con problemas de conducta en los niños. Y otra: fumar cigarrillos causa cáncer de pulmón. Ahora, tipos de validez según Donald T. Campbell. Hay validez interna, externa, de conclusión estadística y de constructos, según Donald T. Campbell. ¿Qué es la validez interna? Pues la validez interna es el grado en que la asociación entre la variable predictora y la variable criterio, o recuerden, predictora o independiente, y la variable criterio o dependiente es de naturaleza causal. O sea, en realidad la variable independiente causa la variable dependiente. Eso es la validez interna. Y por ejemplo, se podría examinar si la psicoterapia como variable predictora o independiente está causalmente relacionada con la reducción en la depresión como variable criterio o dependiente. Realmente la psicoterapia causa un efecto en la depresión. ¿La reducirá? Y acá vamos a quitar esto para que se pueda ver un poco mejor. Es importante que una inferencia causal válida o establecer que una variable causa a la otra, que una variable independiente causa una variable dependiente, requiere que se cumplan tres criterios. El primero, asociación estadística, que por lo general es un valor P menor a 0.05. Precedencia temporal, o sea, tiene que ser un estudio longitudinal donde la variable independiente se mide en tiempo 1 y la variable dependiente se mide, por ejemplo, en un tiempo 2. Así que tiene que haber asociación estadística, que es resultado significativo, precedencia temporal
y que la relación entre las variables no sea espuria. La relación espuria ocurre cuando la relación entre dos variables se puede explicar completamente por una tercera variable. Imaginen que la variable x es el largo del pie y que se encontró una correlación de 0.50 entre el largo del pie y extensión del vocabulario. Ustedes dicen, pero esto no hace sentido. Las personas con pie más largo tienden a tener como se correlacionan, como una correlación entre el largo del pie y extensión del vocabulario. ¿Cómo es esto? Y en realidad es que estas dos variables se pueden explicar por una tercera variable que es edad. En realidad, cuando controlas por el efecto que ejerce edad sobre las dos variables anteriores, ya esta relación deja de ser significativa y se vuelve prácticamente cero. Lo que esta relación estaba encontrando es que, obviamente, las personas que tienen el pie más largo, por lo general, tienden a ser personas con mayor edad. Y las personas con mayor edad tienden a tener extensión del vocabulario más largo, más grande, sí. Entonces, validez externa. La validez externa es el grado en que las asociaciones causales pueden ser generalizadas a través de variaciones en aspectos particulares del estudio. Por ejemplo, individuos, tratamientos, variables dependientes, contextos y tiempos. Es si el resultado obtenido en tu estudio se puede generalizar o se obtiene el mismo resultado si cambia los individuos, en vez de ser niños, cambiaste a adolescentes, adultos jóvenes, tratamiento, en vez de un tratamiento basado en cognitivo-conductual, utilizaste uno basado en terapia dialéctica o muchos otros, o mindfulness, cambiaste la variable dependiente, usaste otro cuestionario de ansiedad, en vez de rasgos de ansiedad, mediste ansiedad generalizada, contextos, pues en vez de ser en la universidad, los mediste en una escuela elemental, no sé, tiempos, no sé, muchas variaciones. Validez de conclusión estadística examina si existe una asociación estadística entre X y Y, si es menor a 0.05, así como la magnitud de esta asociación, como el tamaño del efecto, si es, por ejemplo, si es bajito, si es, no sé, mediano, si es alta. Entonces, validez de constructo es el grado, todo es asunto de grado, nada es perfecto. Es el grado en que un instrumento es capaz de medir un concepto, rasgo u otra entidad teórica. Por ejemplo, si una investigadora desarrolla un cuestionario para evaluar niveles de agresión de los participantes, la validez de constructo del instrumento sería la medida en que realmente evalúa la agresión en oposición a la asertividad, la dominancia social, etc. Ok, pues ya prácticamente terminamos el primer objetivo de este video, para describir conceptos básicos de las metodologías de investigación. Ahora comienza el segundo objetivo, que consiste en describir varios diseños de investigación cuantitativa. El primero son los experimentos aleatorios, luego experimentos de caso único, luego estudios cuasi experimentales y estudios correlacionales. Entonces, los experimentos aleatorios son considerados el estándar de oro o gold standard para examinar causalidad. Si una variable independiente en realidad es la que ejerce efecto en la variable dependiente o la causa. En un experimento aleatorio, los participantes podrían ser asignados al azar a una de varias condiciones. Por ejemplo, psicoterapia dinámica breve para reducir la depresión o una condición de control sin tratamiento. En un diseño básico de 2 tiempos, preprueba y postprueba, las personas se evalúan al inicio del estudio preprueba. Si las personas, podemos decir como se evalúan al principio del estudio preprueba, se asignan aleatoriamente a una condición, se exponen al tratamiento o no, dependiendo de la condición, y luego se evalúan en la postprueba. Así que imaginen esto, como que al principio todo el mundo es como, todo el mundo como que completa una preprueba. Todo el mundo hace preprueba. Después que tienen la preprueba, se puede considerar como tiempo 1. Las personas al azar se pueden asignar, por ejemplo, a un grupo experimental, grupo control. Luego, este grupo experimental recibe una condición y el grupo control no recibe nada. Y luego, en el tiempo 2, se realiza la postprueba en ambos grupos. Postprueba acá, aquí esto no recibió nada, y postprueba acá. Así que
Prácticamente así es como se realiza. Y luego se evalúan en la postprueba. Así que sería, todo el mundo es un solo grupo. Al principio, al principio todo el mundo como que es un solo grupo, es la preprueba. Luego se asignan las personas al azar al grupo experimental o control. Así que esto es como uno. Se asignan al azar al grupo experimental o control. Se exponen en tratamiento o no. Y se evalúan en la postprueba. Entonces, experimentos aleatorios, escenario hipotético. Un investigador desea examinar si la exposición a un tratamiento de psicoterapia dinámica breve provoca una reducción en la depresión en comparación con no recibir tratamiento. Importantísimo, la asignación aleatoria de participantes a los tratamientos utiliza un proceso de azar similar a un sorteo de lotería para determinar qué participantes serán expuestos al tratamiento y cuáles no. Y también clave, el uso de asignación aleatoria reduce las diferencias sistemáticas que podrían existir entre los grupos, debido a que los grupos se igualan probabilísticamente en todas las características medidas y no medidas. Las características sistemáticas se pueden considerar como asuntos de edad, inteligencia, motivación, ingreso económico. Así que al asignar aleatoriamente a las personas a distintos grupos, aleatoriamente o al azar, pues los grupos se igualan probabilísticamente en todas las características medidas y no medidas. En consecuencia, también esta parte es clave, la condición control, pues, que no recibe el tratamiento, porque por eso es control, genera un contrafactual hipotético. La condición control genera un contrafactual hipotético importante al representar lo que les habría sucedido a los individuos si no hubieran estado expuestos al tratamiento de psicoterapia dinámica breve. Dos aspectos importantísimos del experimento: asignación aleatoria y la existencia de un grupo o condición control. Asignación al azar iguala probabilísticamente en todas las características medidas y no medidas a los distintos grupos, y el grupo control es un contrafactual hipotético que representa lo que hubiese sucedido si el grupo experimental no hubiese recibido el tratamiento o la manipulación experimental. Ahora, ensayos de eficacia o efficacy trials. ¿Cuál es la clave? Que examinan los efectos de una intervención en circunstancias ideales, particularmente con respecto a la implementación del tratamiento. En cambio, los ensayos de efectividad o effectiveness trials examinan los efectos de una intervención en condiciones del mundo real. Eficacia, circunstancias ideales; efectividad, mundo real. Experimentos de caso único, a veces se conocen en inglés como single subject design. Los experimentos de caso único se utilizan para estudiar empíricamente un proceso a través de rastrear una sola unidad. Puede ser persona, familia, clase, escuela, empresa, en profundidad a lo largo del se rastrea una sola unidad en profundidad a lo largo del tiempo. Algunos diseños, uno de los más básicos de experimento de caso único, Single Subject Design, es el ABAP. ABAB. El diseño ABAP es un diseño de caso único que alterna la fase inicial A, donde la intervención está ausente, con una fase de intervención B, donde la intervención está presente. La variable dependiente de interés se evalúa en múltiples ocasiones dentro de cada fase. Por ejemplo, al estudiar un niño con rabietas frecuentes, un médico puede recopilar datos de rabietas durante los días 1 al 4, que es la fase A, es el baseline o la base donde no se hace tratamiento y se ve en promedio cuáles son las rabietas del niño. Y luego puede recopilar datos de las rabietas durante los días 5 al 8, en que los cuidadores están implementando un timeout, una manipulación experimental o un castigo, una consecuencia en respuesta a todas las rabietas, que es la fase B, donde la intervención está presente. Ok, para que se entienda mejor, en la fase A, ausente. Pues está ausente y ven que las rabietas son bastante grandes. Pueden ver que día 1 al 4 era A, donde no hay intervención. Aquí la intervención está presente, que le ponen timeout. Te portaste mal, porque cada vez que te portes mal, un timeout. Y ven que las rabietas bajaron. Los días 9 al 12, el timeout bajó. Por eso ABAP. A, ausente. B, después presente. A, ausente. Y las rabietas subieron. Y luego, al poner de nuevo la intervención, el timeout,
las rabietas se disminuyeron bastante. Ese fue el ABAP, diseño ABAP. Ahora, diseño de línea base múltiple o Multiple Baseline Design. En el diseño de línea base múltiple se evalúan 2 o más comportamientos para determinar su expresión inicial estable, línea base o baseline, y luego se aplica una intervención o manipulación a uno de los comportamientos mientras que los demás no se ven afectados. Así que, después de un periodo, la manipulación se aplica al comportamiento siguiente, mientras que los comportamientos restantes permanecen inalterados. Se repite este proceso hasta que la manipulación experimental se haya aplicado de forma secuencial a todos los comportamientos del diseño. O sea, vamos a ver una imagen ya mismo. En la siguiente imagen se ilustra un escenario hipotético con medidas para las rabietas, actos agresivos hacia hermanos y lenguaje obsceno para un solo hijo. Vamos a ver esto. Esto que ven acá es baseline. Hay 3 comportamientos que son rabietas, comportamientos agresivos, lenguaje obsceno. Esto que ven aquí es esta primera parte. Y el investigador lo que hace es que evalúa del día, por ejemplo, en rabietas, del día 1 al 7, evalúa rabietas y calcula como el promedio. El promedio fue de rabietas fue en estos días, fue como, vamos a ponerle como 17. ¿Ok? Y examina también cuál fue el promedio de comportamientos agresivos. Ay, pues fue como 16. ¿Y cuál fue el promedio de lenguaje obsceno? Como 14. Y después lo que hace es que uno a uno, ok, voy a hacer una intervención para rabietas. Y después de hacer la intervención para rabietas, vio que de 17 original se redujo como a 9. Ok, casi la mitad de después intervenciones para comportamiento agresivo. Originalmente era 16, después se redujo como a 7. Bastante, menos de la mitad. Y lenguaje obsceno, originalmente era 14 el promedio, y se redujo como a 2. Menos de 7 veces el tamaño del original. Así que esto es Multiple Baseline Design o diseño de línea base múltiple. Entonces, ahora, estudios cuasi experimentales, como casi experimentales. Los estudios cuasi experimentales son experimentos en que la asignación de participantes a un grupo experimental o control no puede realizarse al azar por razones prácticas o éticas. Esta es la clave. Los estudios cuasi experimentales también tienen una manipulación experimental y un grupo control. Lo único que ocurre es que la asignación de participantes a un grupo experimental o control no puede realizarse al azar por razones prácticas o éticas. La asignación de participantes a las condiciones generalmente se basa en la autoselección. Por ejemplo, estudiantes universitarios que seleccionaron una sección de clase en particular. Así que las personas vieron una clase y se matricularon. Ya tienen ese grupo que estaba formado porque las personas eligieron estar en ese grupo. O en la selección por parte de un administrador, por ejemplo, un superintendente de escuela asigna a los niños a salones de clase particulares. Así que no pudiste asignar a los participantes al azar. Cuando la asignación de los participantes a los grupos no es aleatoria, la carga recae en él o la investigadora para identificar y establecer como poco probables explicaciones alternativas para un efecto aparente de la intervención. O sea, el investigador debe descartar varias amenazas a la validez interna. Así que quieres decir, ok, fue la psicoterapia lo que causó la reducción en la depresión. Pero ¿cómo puedes decir eso si la asignación no fue aleatoria? Puede ser que un grupo que era el experimental en realidad eran niños que tenían mayor autoestima que los demás, y al no asignarlo aleatoriamente no los igualaste en esa variable, pues le toca al investigador luego hacer varias correcciones estadísticas para lo que no pudo controlar en el diseño, controlarlo estadísticamente y decir no, controlé estadísticamente por la variable de autoestima y no había diferencia entre los grupos. Nada, que cuando no están asignados aleatoriamente hay que proveer explicaciones alternativas para descartar varias amenazas a la validez interna. Estudios correlacionales. Los estudios correlacionales, también llamados estudios observacionales pasivos, se llevan a cabo cuando el investigador no está manipulando activamente nada, como la exposición a una intervención. Ya aquí no hay ningún tipo de manipulación experimental. Son variables que ocurren naturalmente o se observan simplemente. Dentro de los estudios correlacionales hay estudios de casos y controles, Case Control Designs. Los estudios de casos y controles comparan un grupo de participantes que poseen una determinada característica, por ejemplo, diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, con un grupo de participantes que no poseen la característica. No hubo manipulación experimental,
Solamente se ve si hay diferencias, por ejemplo, en estos dos grupos, en niveles de ansiedad. Estudios de cohorte, cohort designs. En los estudios de cohorte se sigue un grupo intacto, es decir, un cohorte a lo largo del tiempo para examinar el cambio en alguna variable de interés. Los estudios de cohorte se clasifican como diseños longitudinales, también conocidos como prospectivos. Longitudinales o prospectivos, porque los individuos son evaluados en al menos dos ocasiones. Por ejemplo, en tiempo 1 se evalúa la nivel de ansiedad y en el tiempo 2 se vuelve a medir nivel de ansiedad y se examina si existen diferencias, por ejemplo. Ya prácticamente terminamos nuestro segundo objetivo de esta investigación, que era describir varios diseños de investigación. El tercer objetivo de este video consiste en describir la necesidad de evaluar críticamente la literatura. Y es que no todas las investigaciones son realizadas con la misma rigurosidad. En ocasiones las conclusiones que proponen los autores son inconsistentes con los contenidos de las secciones de método y resultados de sus reportes. Por tanto, los lectores y lectoras deben tener un rol activo al evaluar críticamente la literatura. Por ejemplo, imaginen que en un diseño de investigación, un solo grupo, un single group design de individuos fue examinado. Y donde la variable dependiente es depresión. En la preprueba, tiempo 1, se le sometió a una psicoterapia dinámica breve, que es la intervención, y luego fue examinado en la postprueba, tiempo 2. Y en dos seguimientos, que sería tiempo 3, tiempo 4. Asumiendo que el cambio observado parezca ser consistente con un efecto de la intervención, es posible preguntar, ¿causó realmente el tratamiento las reducciones observadas en la depresión? Desafortunadamente, dado el diseño de estudio que es Single Group Design, o sea, no hay asignación aleatoria a los grupos, no hay un grupo control, que es un contrafactual hipotético de lo que representa lo que hubiese sucedido si no se hubiese recibido la intervención. Es difícil responder esta pregunta causal sin ambigüedades. O sea, en el estudio de investigación, ustedes pueden ver que los autores le dicen, sí, se encontró un efecto significativo, pero es un single group design, es un solo grupo, no hay grupo de comparación. Así que, ¿cómo puedes decirme que esto se debe totalmente a la manipulación experimental? Y que no se debe a otras variables, que en vez de ser de que la depresión bajó por la psicoterapia, que fue la intervención experimental, en realidad pudo haber bajado porque por características personales de las personas, por maduración, hay muchas explicaciones alternas si no hay un grupo control a nivel estadístico, a nivel de diseño. Ahora, en un segundo estudio, un investigador realizó un ensayo controlado aleatorizado, un randomized control trial, en el que un grupo experimental recibió una psicoterapia dinámica breve, mientras que el grupo control no recibió tratamiento. Ahora sí tienes un grupo experimental y un grupo control. Los resultados no son consistentes con un efecto de intervención porque las reducciones en la depresión mostradas por ambos grupos fueron iguales. Tanto el grupo control como el grupo experimental mostraron el mismo patrón de mejora a través del tiempo. Comparen esto. Anteriormente, vean esto, los autores dijeron fue significativo. En realidad, a lo mejor fue un efecto significativo a través del tiempo, donde a través del tiempo simplemente por aspectos naturales bajó la depresión. Vean cómo empezó por 15 y terminó como por 6. Ahora vean el segundo ejemplo. Aquí, el grupo empezó por 15 y terminó por 6, ¿verdad? En la anterior también estaba exactamente igual. La línea que es la línea que es sólida es el grupo experimental. Y la línea que son como las flechitas así es el entrecortada, es el grupo control. Vemos que el grupo experimental tiene los mismos valores que anteriormente, 15 y 6. Y los investigadores pudieron haber dicho, sí, mira, la intervención fue lo que causó el cambio en la depresión que se redujo a través del tiempo. Pero en realidad no. Cuando tienes un grupo control acá, puedes ver que a través del tiempo el grupo control, que es el contrafactual hipotético, lo que representa que hubiese sucedido si el grupo experimental no hubiese recibido el tratamiento, también redujo sus niveles de depresión. Así que aquí no se encontró un efecto de la manipulación experimental, sino que lo que se encontró fue un efecto del tiempo. A través del tiempo, ambos grupos redujeron
su nivel de depresión, así que no hay diferencia entre grupos, solamente a través del tiempo. En cambio, ahora, imaginen un tercer ejemplo donde, de nuevo, un investigador realizó un ensayo controlado aleatorizado o randomized control trial, en el que el grupo experimental recibió una psicoterapia dinámica breve igual, mientras que el grupo control no recibió tratamiento. Ahora sí, los resultados son consistentes con un efecto de intervención porque los individuos expuestos a la psicoterapia dinámica breve obtuvieron mayores reducciones en la depresión en comparación con los participantes del grupo control sin tratamiento. Vean ahora. Vean ahora esto. La línea, recuerden, línea sólida, grupo experimental, línea entrecortada, grupo control. ¿Qué observan? Los niveles de depresión en el grupo experimental, de nuevo, como de 15 a 6, se redujo a través del tiempo, pero el grupo control ahora mismo, de 15, bajó como 14, mientras que el grupo control bajó 15 menos 14, lo que bajó fue 1, el grupo experimental bajó como 15 menos 6, bajó como 9. Así que 1 versus 9, el grupo experimental bajó muchísimo en sus puntos de depresión. Y ahora sí, se puede decir que esta diferencia que hay acá en los niveles de depresión entre el grupo experimental y control, puedes decir que sí, fue un efecto de manipulación experimental, porque hay asignación aleatoria a los grupos al azar. Los grupos fueron igualados en las variables medidas no medidas de interés, y hay un grupo control, grupo al azar y control. Hay asignación aleatoria a los grupos y hay un grupo control, que es un contrafactual hipotético que representa qué hubiese sucedido si no se hubiese ofrecido una manipulación experimental. Simplemente los niveles de depresión se hubiesen mantenido altos. Si hay manipulación experimental, el nivel de depresión baja. Quiere decir que la manipulación experimental o intervención psicoterapia dinámica breve fue efectiva. Ahora, prácticamente terminamos con este objetivo de describir la necesidad de evaluar críticamente la literatura. El cuarto objetivo de este video, y uno sumamente importante, es describir conceptos básicos de medición. Los subobjetivos son describir qué son constructos latentes y medidas observables, describir teoría clásica de los test y confiabilidad, y describir qué es la validez. Primero, constructos latentes y medidas observables. Las medidas de estudio observables o ítems de escalas de medición se consideran representaciones con cierto grado de error de los constructos latentes no observados, por ejemplo, depresión. Ok, ¿qué quiere decir esto? Imaginen que tenemos un cuestionario que tiene, el cuestionario tiene 5 ítems, para dejarlo fácil. 5 ítems. Y es un cuestionario de depresión. Ítem 1 me dice me siento triste todo el tiempo. Ítem 2 parecido, algo así. No tengo ganas de comer. Nada, distintos aspectos de la depresión, comportamentales, cognitivos, emocionales. Y estos ítems es un cuestionario o una escala que fue desarrollada para medir un fenómeno de la depresión que es inobservable. Importante, la psicometría, que es lo que la ciencia en general, que la psicometría, vamos a ponerlo aquí para explicarlo. La psicometría, que es en el contexto de que se está hablando todo esto, pues de medición, es la ciencia que estudia la medición de conceptos o constructos hipotéticos, como las habilidades mentales, actitudes, que no son directamente observables, sino que se infieren. También se refiere a varias medidas estadísticas sobre las propiedades de los puntajes de las pruebas o escalas, como coeficientes de confiabilidad y validez, pero en el contexto de medir constructos hipotéticos, pues tenemos un fenómeno que es inobservable, como la depresión. No podemos ver la depresión por ahí en el aire volando, pero sí a través de crear cuestionarios y medidas psicológicas podemos capturar esta medida con cierto grado de error. Así que estos ítems son medidas que reflejan o representan un reflejo. No es una imagen perfecta, sino que los ítems del cuestionario son representaciones o reflejos de medidas reflectivas o representaciones con cierto grado de error de los constructos latentes no observados. Para decir el nivel de depresión de alguien, no lo sabemos, no somos magos, no tenemos una varita mágica, pero sí a través de estos instrumentos podemos inferir cuál es el nivel de depresión de la persona. Y es inferir con cierto grado de error. Teoría clásica de los test. Teoría clásica, test
y confiabilidad. La teoría clásica de los test asume que la varianza de una medida observada comprende dos fuentes aditivas: la varianza de la puntuación verdadera y la varianza de error aleatorio. O sea, la varianza de la puntuación verdadera refleja el constructo de interés, por ejemplo, de presión. La varianza de error aleatorio, ¿sí? La varianza de error aleatorio refleja todos los demás factores que varían aleatoriamente en las distintas ocasiones en que se administra la prueba para afectar la puntuación de un individuo. O sea, cuando alguien toma una prueba, puede ser que tenga cansancio, durmió mal la noche anterior, o la prueba fue a las 7 de la noche y había trabajado 8 horas ese día, hambre, a lo mejor no desayunó, estado de ánimo, quizás se levantó con un estado de ánimo súper feliz o súper molesto. Así que, importante con respecto a la confiabilidad de una medida se considera como la razón división entre la varianza de la puntuación verdadera y la varianza total. O sea, confiabilidad es igual a la razón o división entre la varianza de puntuación verdadera, el puntaje verdadero de la persona, entre la varianza total. Y la varianza total, por eso ven que abajo dice varias cosas, varianza total es igual a puntuación verdadera más varianza de error aleatorio. Por eso ven confiabilidad, varianza de puntuación verdadera entre varianza total. Varianza de puntuación verdadera más varianza de error aleatorio. Esto es varianza total abajo. Y existen varios métodos para estimar la confiabilidad. Puede ser confiabilidad de consistencia interna, prueba post prueba, formas alternativas y muchas otras. Primero, la confiabilidad de consistencia interna se utiliza para medir la confiabilidad en una sola ocasión de prueba, al examinar el grado de intercorrelación entre múltiples ítems de la escala. Un índice común de consistencia interna es el alfa de Cronbach. Así que ustedes han visto el alfa de Cronbach, que nos dice la consistencia interna. Eso es lo que se refiere, la consistencia interna se refiere a lo siguiente. Tienes, por ejemplo, 4 ítems. Vamos a poner que tienes 4 ítems. Pues lo que mide el alfa de Cronbach es el grado de intercorrelación entre todos los ítems que forman parte de una escala. Así como mientras más correlacionados estén los ítems que pertenecen a una escala, pues más alto va a ser la consistencia interna. Grado de intercorrelación entre múltiples ítems de la escala. Preprueba post-prueba. Confiabilidad de preprueba post-prueba. La confiabilidad preprueba post-prueba se utiliza para medir la confiabilidad de una medida a lo largo del tiempo. Un índice común de confiabilidad prueba post-prueba es la correlación Pearson. Así que digamos que quieres medir la confiabilidad de un cuestionario de ansiedad, pues mides tu puntaje en el tiempo 1 y luego examinas la correlación con el puntaje en el tiempo 2. Otra confiabilidad es formas alternativas o paralelas. La confiabilidad de formas alternativas se evalúa mediante la correlación de dos pruebas diseñadas para medir el mismo constructo. Un índice común de confiabilidad de formas alternativas es la correlación de Pearson. Así que digamos que tiene, nada, es como tienes dos cuestionarios que miden ansiedad y examinas la correlación entre los dos cuestionarios. Ahora, validez. Para comenzar a describir qué es la validez, proveo una pregunta histórica para enmarcar la validez, definición por varias organizaciones que son la APA, American Psychological Association, AERA, American Education Research Association, y NCME, que es National Council on Measurement in Education, que son varias autoridades pues, de la investigación, de estándares, distintas evidencias de validez. Pregunta histórica para enmarcar la validez. ¿Qué es la validez? Pues históricamente la validez se ha enmarcado con la siguiente pregunta. La prueba mide lo que fue diseñada para medir. Así que validez, históricamente, se pregunta si la prueba mide lo que fue diseñada para medir. Ahora, hubo que ir un poco a extender un poco esa pregunta, era demasiado general. Así que la APA, AERA y NCME, en una publicación reciente, bueno, esas eran en la 99, pero hubo otra que era como después del 2010, de estándares de medición en la psicología y educación,
propusieron que la validez de constructo es un marco organizador, como un conceptual framework que debe incluir evidencia de 5 dominios primarios: contenido de la prueba, proceso de respuesta, estructura interna, relaciones con otras variables y consecuencias de uso. Ahora, las distintas evidencias de validez son, entre otras, validez de cara o aparente o facial, validez de contenido, validez de estructura interna, validez de criterio y validez convergente y discriminante. La validez de cara, también conocida como validez aparente o validez facial, es el grado en que los ítems parecen medir el constructo de interés. La validez de contenido examina si los ítems de la prueba representan adecuadamente los dominios de contenido para el constructo relevante. Por lo general, esto se evalúa con un panel de jueces expertos que nos dan feedback o retroalimentación sobre cuán apropiado es cada ítem para medir el constructo que se desea medir. Validez de estructura interna es el grado en que la estructura de la medida o correlaciones entre ítems es consistente con la estructura factorial teorizada del constructo. Así que imaginen que tiene 4 ítems y que en realidad, aunque es un cuestionario de ansiedad, querías medir parte comportamental y parte afectiva de emociones. Y pues tiene estos 2 ítems, pero diseñados para medir la parte comportamental, y en realidad pues tienen alta correlación entre ellos, 0.80. Y estos 2 que miden el aspecto afectivo también tienen alta correlación entre ellos, 0.81, como entre estos 2. Pero el que mide comportamiento se mide con el afectivo no tan alto, como 0.30, porque en realidad pertenecen a este factor. Es un poco más complicado que esto, pero esta es la idea general. Validez de criterio. La validez de criterio es el grado en que la medida se correlaciona con otras medidas, por ejemplo, variables criterio, de manera consistente con hipótesis a priori. Por ejemplo, una medida de comportamientos maladaptativos debe correlacionarse con medidas que se cree reflejan comportamientos maladaptativos. Por ejemplo, el inicio temprano del consumo de drogas ilícitas. Es como, en realidad, esta medida que creaste, esta prueba que creaste, permite predecir comportamientos que se asociarían con la misma. Si tu prueba mide comportamientos maladaptativos, puede predecir si las personas van a consumir drogas ilícitas. Validez convergente y discriminante. Por un lado, la validez convergente es el grado en que las medidas de constructos, convergen. Quiere decir, se correlacionan pues, positivamente con medidas de constructos similares o diferentes medidas del mismo constructo. Así que sería, por ejemplo, si mi cuestionario, creo un nuevo cuestionario para medir mindfulness, por ejemplo, el MAS, Mindful Attention Awareness Scale, quiero ver si tiene alta correlación con el CAMS, Cognitive and Affective Mindfulness Scale. Sale que tienen como 0.50, pues sí, me gustó, tienen 0.50 de correlación, hace sentido. Pero validez convergente, si converge con constructos que teóricamente hace sentido, que son un cuestionario de mindfulness, se relacionó con otro constructo de mindfulness. Por el otro, la validez discriminante es el grado en que las medidas de los constructos, de nuevo, divergen. Divergen es pues, que no se correlaciona con constructos diferentes. Por ejemplo, es un cuestionario de disposición a conciencia plena o mindfulness. Yo no quiero que se correlacione con un cuestionario que mida habilidad numérica. A lo mejor no mide lo mismo. O pongamos otro ejemplo. Habilidad baloncesto, no sé, cualquier cosa. Pues no, en teoría no debería hacer sentido. Así que ya prácticamente terminamos este objetivo. Ahora vamos a describir temas clave de métodos estadísticos. Este objetivo se divide en 3 subobjetivos: describir niveles de medición, estadísticas descriptivas y estadísticas inferenciales. Comenzamos. Los niveles de medición, pues es necesario conocer que los fenómenos estudiados en psicología, educación, ciencias y tecnología de la información, muchas áreas distintas que miden depresión, coeficiente intelectual, extraversión, se miden utilizando varias escalas de respuesta diferentes. Hay 4 niveles comunes de medición: nominal, ordinario, intervalo y razón.
El primero, nominal. Se utiliza una escala nominal para categorizar variables cualitativas que no se pueden ordenar a lo largo de una dimensión cuantitativa. Por ejemplo, sexo. Tienen categorías mutuamente exclusivas y exhaustivas. O sea, una persona cae solamente en una categoría. No puede caer en más de una categoría. Y, pues en este caso, pues obviamente en sexo ya se incluye hombre, mujer. En las comités de ética incluye intersexual. Prefiero no contestar. Pero tienes que identificarte solamente como una, no más de una. Y deben haber suficientes categorías para todas las personas. Ordinal. Una escala ordinal permite a los investigadores organizar las respuestas según el orden o rango relativo. Aunque las opciones de respuesta incluyen mayor que o menor que, se desconoce la magnitud de estas diferencias. Muchas variables en psicología se miden con una escala respuesta Likert. La escala Likert es una variable ordinal, como 1 muy en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 ni en desacuerdo ni de acuerdo, 4 de acuerdo y 5 muy de acuerdo. O sea, en la escala ordinal hay categorías mutuamente exclusivas y exhaustivas. Categorías mutuamente exclusivas. Solamente puede estar en una categoría. Son exhaustivas. Hay suficientes categorías para todas las personas. Y se asigna un rango relativo entre las distintas categorías. Pero no puedes decir que muy de acuerdo para alguien es cuantitativamente igual que para dos personas. Como que no puedes decir, por ejemplo, si alguien puso de acuerdo que es 4, no puedes decir que alguien obtuvo el doble de acuerdo que alguien que tuvo un 2. Solamente son rangos relativos, no magnitud de estas diferencias. Intervalo. Una escala de medición de intervalos permite ordenar y examinar las diferencias de magnitud entre las respuestas. Así que intervalo permite ordenar y examinar las diferencias de magnitud entre las respuestas. Las diferencias de magnitud se pueden examinar porque cada unidad de medida es igual a cualquier unidad a lo largo del rango de respuestas. O sea, una escala de intervalos carece de un cero absoluto. El cero absoluto sugiere la ausencia total de la característica. La escala de temperatura Fahrenheit es un ejemplo de datos de intervalos. Así que, ¿por qué quiere decir esto de que se puede examinar las diferencias de magnitud entre las respuestas? En escala Fahrenheit, yo puedo decir que un aumento de 10 grados Fahrenheit a 20 grados Fahrenheit es igual a un aumento, en este caso vamos a decir que de 10 grados, vamos a decir 10 grados Fahrenheit. 20 menos 10 grados Fahrenheit. Y esto es equivalente a un aumento de 50 grados Fahrenheit a 60 grados Fahrenheit. Hubo un cambio de 10 grados Fahrenheit. Pero como tal, como no hay un cero absoluto, puedes establecer diferencias de magnitud entre las respuestas, pero con una limitación. Como no hay cero absoluto, todavía no puedes decir como, 50 grados Fahrenheit es el 5 veces más grande que 10 grados Fahrenheit, porque no hay un cero absoluto. Sí puedes decir como, sí, una distancia dada entre las medidas representa lo mismo en cualquier lugar de la escala. De 10 a 20 representa 10 grados Fahrenheit, al igual que de 50 a 60 equivale a 10 grados Fahrenheit. Ahora sí, razón. Las variables medidas en una escala de razón tienen intervalos iguales, equidistantes y un cero absoluto. Aunque es difícil imaginar variables psicológicas con un cero absoluto, alguien sin extraversión, por ejemplo, muchas variables físicas se miden en escala de razón, altura o peso. Y en altura, puedes decir, alguien que pesa 180 libras pesa el doble de alguien que pesa 90, porque hay un cero absoluto. Alguien que pesa 0 libras es que prácticamente no existe, no pesa nada. Ahora pasamos a las estadísticas descriptivas. Las estadísticas descriptivas son utilizadas para organizar, describir y simplificar los datos. Las estadísticas descriptivas incluyen medidas de tendencia central y variabilidad. Los investigadores a menudo utilizan tablas y gráficas para examinar las estadísticas descriptivas. Hay medidas de tendencia central que se utilizan para identificar el centro de una distribución de puntajes. El promedio se calcula sumando los puntajes y dividiendo por el número de puntajes, sumatoria de las frecuencias entre cantidad de elementos. La mediana es el puntaje que corresponde al percentil 50, el puntaje que se encuentra por encima del 50% de las observaciones. La moda es el puntaje que se repite con mayor frecuencia. Ya, medida de tendencia central. Ahora
medidas de variabilidad. Las medidas de variabilidad describen la dispersión de las puntuaciones en una distribución. El rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. El rango intercuartílico captura el 50% de los puntajes en el centro de la distribución y es igual al percentil 75, tercer cuartil, menos el percentil 25, primer cuartil. La desviación estándar es un estimado de la variabilidad promedio en un conjunto de datos y la varianza es igual a la desviación estándar elevada al cuadrado. Vean esto. En este gráfico, en este histograma, que los histogramas lo que presentan en el eje de X es el valor de interés de la variable pues, que se está midiendo y Y es la frecuencia con la que ocurre ese valor. Vemos lo siguiente. Vamos a identificar medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central. ¿Cuál vemos? Pues el promedio. Esto, perdón porque no queda tan perfecto, pero vimos que el promedio es igual a 4.73. Y es prácticamente la tendencia central que tenemos. Y medidas de variabilidad, vamos a identificarlas. Variabilidad. Vamos a empezar con el rango intercuartílico. Este es tercer cuartil y este es primer cuartil y este es el rango intercuartílico, tercer cuartil menos primer cuartil y captura el 50% del centro de la distribución de los puntajes. La desviación estándar, ven aquí, rango intercuartílico, lo ven acá, tercer cuartil está aquí y acá ven que este es primer cuartil y acá ven desviación estándar, que prácticamente esto es el percentil 84, y este es el percentil 16. Y esto captura el 68% central de los puntajes. Sí, pero nada, vamos a dejarlo acá. Medidas de variabilidad, vemos que rango intercuartílico, desviación estándar, medidas de tendencia central, promedio. Estadísticas descriptivas, puntuaciones Z. Muchas características físicas y psicológicas siguen una distribución normal, pero se miden con diferentes escalas, por ejemplo, pulgadas para la altura y libras para el peso. Ven aquí, pulgadas para la altura y libras para el peso. Mientras, ok, para altura podría ser pulgada, pero también podría ser centímetros. Peso podría ser en libras, pero también podría haber sido en kilogramos. Y pues, dependiendo de la escala de medición que utilices, se obtienen distintos promedios y desviaciones estándar. Sin embargo, a veces es útil colocar estas características en una escala común. Las puntuaciones Z proporcionan una escala común y como tal la distribución Z a menudo se denomina la distribución normal estándar. Cuando se utiliza una conversión de puntuación Z, la distribución Z resultante tiene las siguientes propiedades. 1. El promedio es 0. 2. La desviación estándar es 1. 3. Cada puntuación Z representa la posición de la puntuación en relación con el promedio, en unidades de desviación estándar. En otras palabras, una puntuación Z de negativo 1.27 indica una puntuación exactamente 1.27 desviaciones estándar por debajo del promedio. Ejemplo de la distribución Z para puntajes de coeficiente intelectual. ¿Qué pueden ver acá? Vamos a fijarnos en la puntuación Z y en los puntajes originales. Pueden observar que el promedio de IQ en la población, es 100. Pues el promedio en la distribución Z es 0. Ok, una desviación estándar. Vamos a subir más 1 desviación estándar. Vamos a hacerlo hasta aquí. Más una desviación estándar. Vemos que IQ es 115. Cuando aumentas una desviación estándar para desviación estándar, pues es una desviación estándar, 115 IQ. Menos una desviación estándar, vamos a hacerlo aquí. Menos una desviación estándar. ¿Sí?
menos 1 desviación estándar, IQ es 85. Que vemos aquí, dentro de una desviación estándar negativo a una positivo, está 34 más 34, que aproximadamente es como 68, vamos a ponerlo 68.20, 68% de los puntajes. Entre negativo 2 desviaciones estándar hasta positivo 2 desviaciones estándar, queda aproximadamente el 95% de los puntajes. 95% de los puntajes entre negativo 2 y positivo 2. Y entre positivo 3, negativo 3, positivo 3 desviaciones estándar, queda aproximadamente 99% de los puntajes. Entonces, estadísticas descriptivas, que es el sesgo o skewness. El sesgo significa que la forma de la distribución no es simétrica. El sesgo positivo significa que la mayoría de los puntajes están por debajo del promedio. Y el sesgo negativo significa que la mayoría de los puntajes están por encima del promedio. Vamos a mirar uno a uno. Fíjense primero en la distribución normal. Esta línea que ustedes ven acá, ustedes ven aquí, vamos a ponerlo como, disculpen, mi línea no es tan perfecta. Vamos a separarlo. Ay, quedó feo, pero esta línea que ven aquí, distribución normal. Y este es el promedio. ¿Ven? Esta es la curva de la campana que habíamos visto aquí. Una distribución normal. Distribución normal. ¿Ok? Vamos a ver ahora. Sesgo positivo. Significa que la mayoría de los puntajes están por debajo del promedio. Vamos a mirarlo. Sesgo positivo, esto. ¿Ok? El que es siempre entrecortado con líneas iguales. Prácticamente este. Vamos a verlo. No voy a hacerlo completo, pero que quede claro cuál es. ¿Ok? Esto. Ok, lo hice casi completo, pero... Ok, sesgo positivo. El promedio sigue siendo esto. Esto es el promedio. ¿Qué notan aquí? Este es el promedio. Y acá está la mayoría de los puntajes. La mayoría de los puntajes están acumulados acá. ¿Cómo se describe el sesgo positivo? Pueden ver el sesgo positivo. Hay una curva hacia la derecha. Probablemente porque hay unos pequeños puntajes bien extremos que hicieron que la curva se fuera hacia la derecha. Pero ¿qué ocurre? El sesgo positivo significa que la mayoría de los puntajes están por debajo del promedio. Y sí, este es el promedio. Y en el sesgo positivo, la mayoría de los puntajes están por acá, que está por debajo del promedio. ¿Ok? Muy bien. Vamos a mirar ahora el sesgo negativo. ¿Ok? Sesgo negativo. Significa que la mayoría de los puntajes están por debajo del... sesgo negativo, en cambio, significa que la mayoría de los puntajes están por encima del promedio. ¿Por qué? Ok, sesgo negativo es el que tiene como líneas entrecortadas de distintos largos. Este prácticamente, línea entrecortada larga, una pequeña, una larga, una pequeña. Vamos a hacerlo, vamos a resaltarlo. ¿Okay? A resaltar esto. A resaltarlo, resaltarlo, resaltarlo. Estamos casi terminándolo. Un poquito. Poquito, 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 poquito. Ok. El promedio sigue estando aquí. Este es el promedio. ¿Qué pueden observar? Quizá hay una puntuación extrema por acá que hizo que la distribución se sesgara. Pero la mayoría de los puntajes están acá. ¿Ok? Pues el promedio está acá, en el centro, y la mayoría en el centro de la imagen, y la mayoría de los puntajes se acumulan por encima del promedio. Así que en sesgo negativo, curva hacia la izquierda, la mayoría de los puntajes están por encima del promedio. ¿Ok? Ahora, kurtosis. Kurtosis significa que la distribución es más puntiaguda o plana en comparación con la distribución normal. Una distribución con kurtosis positiva tiene colas más pesadas y un pico más alto en comparación con una curva normal y se describe como leptocúrtica. Una distribución con kurtosis negativa tiene colas más livianas y es más plana en comparación con una curva normal y se describe como platicúrtica. Vamos una por una. Vamos a ir. ¿Qué es una distribución normal? La hemos visto. Ya, la línea que está prácticamente vamos a hacerlo. Somos repetitivos, pero nada. Distribución normal, no me quedó para nada perfecto, pero la pueden ver. Esta es la distribución normal. La han visto varias veces. Es exactamente esta. Distribución normal.
Esta. Ok. Ok, vamos a ver ahora cada uno de los otros ejemplos. Tenemos ahora distribución con kurtosis positiva, también conocida como leptocúrtica. Tiene colas más pesadas y un pico más alto en comparación con una curva normal. Colas más pesadas y un pico más alto. ¿Ok? Kurtosis positiva, vamos a verla. ¿Ok? Vamos a quitarle esto, que no se ve muy bien, disculpen. ¿Ok? Kurtosis positiva, esta. Líneas entrecortadas del mismo tamaño, pues esto. Esto. Vamos a ver. Haciéndolo. Haciendo aquí. Pueden ver que es más puntiagudo. Ok. ¿Qué pueden notar? La que es leptocúrtica tiene colas más pesadas. ¿Ok? La cola de la distribución es más pesada, es más ancha. Y un pico más alto, es más alto, colas más pesadas. Y un pico más alto en comparación con una curva normal. Se describe como leptocúrtica. Ok. Vamos a ver la próxima. En una distribución con kurtosis negativa, tiene colas más livianas y es más plana en comparación con una curva normal. Se describe como platicúrtica. Ok. Kurtosis negativa. Tiene las flechas entrecortadas de distintos tamaños. Que es esta. Ok. Vamos por ahí. Ok. Ok, vamos por ahí, vamos por ahí. Aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ok, ¿qué observan? Kurtosis negativa tiene colas más livianas. Colas más livianas, sí, lo ve. Curva normal está en el centro. Colas más livianas. Y es más plana. Sí, mira, la punta es más plana en comparación con una curva normal. Se describe como platicúrtica. Ahora pasaremos a la estadística inferencial. En la estadística inferencial se formulan conclusiones sobre los parámetros de la población a partir de los estadísticos de las muestras. Los parámetros son índices descriptivos de la población. Los estadísticos son índices descriptivos de las muestras. Así que queremos formular conclusiones o inferencias sobre lo que sucede en una población más general a partir de nuestra muestra particular. En la estadística inferencial hay acercamientos paramétricos y no paramétricos. Las estadísticas inferenciales a menudo se dividen en dos grandes clases, paramétricas y no paramétricas. En comparación con las estadísticas no paramétricas, las estadísticas paramétricas requieren que se cumplan más supuestos distribucionales, como distribución normal, homogeneidad de varianzas, muchos supuestos. Las estadísticas no paramétricas se usan típicamente cuando no se cumplen con los supuestos de las pruebas paramétricas. Ahora, la prueba de significancia de la hipótesis nula es el método de prueba de hipótesis más comúnmente utilizado, encontrado en la literatura psicológica. En Null Hypothesis Significance Testing, por sus siglas en inglés, que es prueba de significancia de la hipótesis nula, él o la investigadora especifica dos hipótesis mutuamente excluyentes: la nula, hipótesis nula o hipótesis alternativa, con respecto al parámetro poblacional de interés. La hipótesis nula es aquella que establece que no existe un efecto en la población. Ahora, significancia estadística y probabilidad. Una vez los datos de la muestra se recopilan y analizan con la prueba estadística adecuada, el investigador toma la decisión de declarar los resultados como estadísticamente significativos, donde se rechaza la hipótesis nula, o no significativos, donde no se rechaza la hipótesis nula. La significancia estadística, de nuevo, cuando los datos de la muestra ocurrirían con relativa poca frecuencia, menos de 5% de las veces, P-0.05, asumiendo que la hipótesis nula es verdadera en la población, los resultados se consideran estadísticamente significativos y se rechaza la hipótesis nula. Decisiones de investigación correctas e incorrectas. Error tipo 1. Consiste en rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. En otras palabras, se establece que existe un efecto significativo cuando en realidad no existe un efecto. La probabilidad de cometer un error tipo 1 es igual a alfa
o al criterio a priori establecido para la significancia estadística, que es 0.05. Error tipo 2. Consiste en no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. En otras palabras, se establece que no existe un efecto significativo cuando en realidad sí existe un efecto. La probabilidad de cometer un error tipo 2 es igual a beta. Por lo general, beta es igual a 0.20. Poder estadístico. El poder estadístico es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. Establecer que existe un efecto significativo cuando en realidad sí existe un efecto. El poder estadístico se calcula de la siguiente manera. 1 menos beta, y por lo general 1 menos beta, que tiende a ser 0.20, se da un poder estadístico de 0.80. O sea, que el 80% que existe un 80% de probabilidad de rechazar, 80% de probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. De establecer que hay un efecto significativo cuando en realidad sí hay un efecto significativo. Este es el poder que se desea. Complementando la información sobre la significancia estadística, tamaño del efecto. Describe la magnitud o fuerza o importancia práctica del efecto bajo consideración, que puede ser bajo, mediano, alto. Intervalo de confianza. Rango de valores que se cree que contiene en cierta proporción de muestras, por ejemplo, 95% de las muestras, el valor verdadero del parámetro en la población. Por ejemplo, si en tu estudio, en tu muestra, obtuviste un resultado de correlación entre dos variables de 0.47 y el intervalo de confianza va de 95%, va de 0.20 a 0.69, puedes decir, el point estimate o el estimado obtenido en mi estudio fue 0.47, pero en la población es tan plausible o tan probable obtener un resultado tan bajo como 0.20 o una correlación tan alta como 0.69 dentro de un error de muestreo de 95%. O dentro de los límites de un error de muestreo de 95%. Prueba Z de una muestra. La prueba Z de una muestra se utiliza para comparar el promedio de una sola muestra con el promedio de una población, cuando se conoce la desviación estándar en la población. Cuando se conoce la desviación estándar en la población. En cambio, la prueba de una muestra se utiliza para comparar el promedio de una sola muestra con el promedio de una población cuando se desconoce la desviación estándar de la población. Y este es un escenario más común. Muy pocas veces conocemos la desviación estándar de la población. Prueba de muestras independientes. Se utiliza para examinar si existen diferencias entre los promedios de dos grupos distintos. Prueba de medidas repetidas. Se utiliza para examinar si existen diferencias en los promedios de los mismos participantes a través de dos tiempos distintos o dos condiciones distintas. ANOVA de una vía de muestras independientes. La ANOVA de una vía de muestras independientes se utiliza para examinar si existen diferencias entre los promedios de dos o más grupos distintos. ANOVA de una vía de medidas repetidas se utiliza para examinar si existen diferencias en los promedios de los mismos participantes a través de dos o más tiempos o dos más condiciones distintas. ANOVA de dos vías de muestras independientes. ANOVA de dos vías de muestras independientes se utiliza para examinar el efecto de dos factores entre sujetos, por ejemplo, sexo con niveles hombre y mujer, y estado laboral con niveles trabaja y no trabaja, sobre una variable dependiente continua, por ejemplo, total burnout. La ANOVA de dos vías de medidas repetidas se utiliza para examinar el efecto de dos factores intrasujetos, por ejemplo, condición con los niveles silencio y música clásica, y la otra variable de medidas repetidas o intrasujetos, tipo de estímulo, que es palabras en texto y palabras narradas sobre una variable dependiente continua, por ejemplo, cantidad de palabras recordadas. ANOVA mixto de dos vías. El ANOVA mixto de dos vías se utiliza para examinar los efectos de un factor entre sujetos, por ejemplo, grupo, con niveles experimental y control, y un factor intrasujetos, por ejemplo, tiempo, con niveles previo y post-prueba, sobre una variable dependiente continua, por ejemplo, total de ansiedad. Diseños de orden mayor. Los diseños discutidos anteriormente se pueden ampliar para incluir factores adicionales. Un posible diseño sería un ANOVA mixto 2x2x2. Por ejemplo, un ANOVA mixto 2x2x2 podría ser el primer 2. Cada 2 representa los niveles de cada factor. Así que hay tres factores. Tres factores, cada uno con dos niveles. Primer factor, grupo, que es un factor entre sujetos, tiene grupo y tiene niveles experimental y control. Segundo factor, sexo, tiene nivel hombre-mujer. Tercer factor, tiempo, tiene niveles pre-prueba y post-prueba. Hay dos factores, los primeros dos que son entre sujetos y un tercer factor intrasujetos. Esto es un ANOVA mixto de tres vías o tres factores. Ahora, análisis de covarianza o ANCOVA.
Los diseños descritos anteriormente se pueden cambiar a... pueden cambiar de un modelo ANOVA a un modelo ANCOVA, incluyendo una o más variables covariadas. Una variable covariada, por ejemplo, edad, ingreso o estado civil, es aquella cuya influencia el investigador desea controlar mientras examina el efecto de la variable de interés teórico primario. O sea, si en el diseño de investigación utilizaste un diseño aleatorio, un diseño experimental aleatorizado, y ya tienes grupo experimental, control y los asignaste aleatoriamente a los grupos, pues tienes menos preocupaciones sobre influencias hacia que afecten la validez interna. Pero si no pudiste asignar a los participantes aleatoriamente a los grupos, eso constituye un problema hacia la validez interna, y lo que no controlaste a nivel de diseño de investigación tienes que controlarlo a nivel estadístico, controlando estadísticamente por varias variables covariadas como edad, ingreso, estado civil, y decir, mira, controlé por estas variables y el grupo de control y experimental eran similares, aunque no se asignaron aleatoriamente a los grupos. Y esto pues se utiliza para desmentir posibles causas alternas que estén afectando la variable dependiente. Y tú dices, no, lo que realmente afectó a la variable dependiente fue la variable independiente porque controlé por todo esto y sigue ejerciendo un efecto. MANOVA. Los análisis descritos anteriormente son considerados como modelos ANOVA univariados porque el análisis se enfoca en una sola variable dependiente. En cambio, el análisis multivariado de varianza, MANOVA, permite analizar múltiples variables dependientes en un solo modelo. Al realizar MANOVA se generan varios estimados: Phileas trace, Wilks lambda, Hoteling's trace y Roy's largest root. Correlación de Pearson. Hasta ahora, si se fijan, hemos trabajado con diferencias entre grupos. Ahora vamos a medir a variables de asociaciones entre análisis de asociaciones entre variables. Correlación de Pearson es una medida estandarizada de la dirección y fuerza de la relación entre dos variables continuas. Las correlaciones varían de negativo 1 a positivo 1, con valores absolutos más grandes que sugieren asociaciones más fuertes. La correlación no implica causalidad. No puede decir que una variable causa a la otra, sino que solamente covarían. La correlación positiva: a medida que una variable aumenta, la otra también aumenta. Correlación negativa: a medida que una variable aumenta, la otra disminuye. Guías generales para interpretar la correlación de Pearson. Correlación de 0.00 a 0.09, importancia práctica trivial. Por lo general ni siquiera va a ser significativo, va a ser P mayor a 0.05. R.10 a 0.29, importancia práctica baja. Ya estas tienden a ser significativas. Lo único que esto, correlación 0.10 a 0.29, importancia práctica baja. 0.30 a 0.49, importancia práctica mediana. 0.50 en adelante, importancia práctica alta. Correlación no paramétrica. Mientras que la correlación de Pearson es un acercamiento paramétrico para realizar correlación, donde tienes que cumplir con supuestos de normalidad, por ejemplo, y linealidad. En la correlación no paramétrica tenemos la correlación de rangos de Spearman y la correlación de rangos de Kendall. Son pruebas no paramétricas que se utilizan cuando los datos no cumplen con los supuestos distribucionales, por ejemplo, normalidad, de la correlación de Pearson. Regresión simple. La regresión simple se utiliza para predecir una variable criterio continua, por ejemplo, total de ansiedad, a partir de una sola variable predictora, por ejemplo, total de disposición a la conciencia plena. Regresión múltiple. La regresión múltiple se utiliza para predecir una variable criterio continua, por ejemplo, total de ansiedad, a partir de dos o más variables predictoras, por ejemplo, total de disposición a la conciencia plena o total de evitación cognitiva. Regresión logística. La regresión logística se utiliza cuando la variable criterio es categórica. Si la variable criterio tiene exactamente dos categorías, el análisis se conoce como regresión logística binaria. Si la variable criterio tiene más de dos categorías, el análisis se conoce como regresión logística multinomial. Path análisis. Interesante, path análisis sí es interesante. Aunque la regresión múltiple es flexible en el sentido de que los predictores pueden tomar múltiples formas, tiene la limitación de que los efectos de los predictores no reflejan un ordenamiento causal fuerte. En el path análisis los modelos se pueden estructurar para reflejar un orden causal más fuerte. Es como decir, en regresión múltiple es flexible en el sentido de que los predictores pueden ser continuos, pueden ser categóricos, pueden tener interacciones entre predictores, pero prácticamente tienes, por ejemplo, variable predictora 1, variable predictora 2, variable predictora 3, tienes la variable dependiente, y lo que tienes son efectos, todas ejercen su efecto al mismo tiempo. En path análisis, los modelos se pueden estructurar para reflejar un orden causal más fuerte, como por ejemplo, vamos a quitar la línea roja para que se vea más claro. Path análisis. Los modelos se pueden estructurar para reflejar un orden causal más fuerte.
Imaginen esta figura donde tenemos 4 variables. Tenemos uso de drogas y conformidad social en la adolescencia, y tenemos uso de drogas y conformidad social en la adultez temprana. Aquí vemos que uso de drogas en adolescencia se correlaciona o ejerce un efecto sobre de 0.60, en este caso, este coeficiente de regresión estandarizado, sobre adultez temprana. Conformidad social también tiene un efecto sobre conformidad social desde adolescencia a adultez temprana. En la adolescencia, uso de drogas y conformidad social tiene una relación negativa, igual en la adultez joven. Pero como lo más importante aquí es que la conformidad social en la adolescencia predice prospectivamente desde el tiempo adolescencia, adultez temprana, predice la conformidad social, mientras a mayor conformidad social, menor uso de drogas. Y lo predice desde la adolescencia hasta adultez temprana. En cambio, el uso de drogas en la adolescencia, NS, non-significant, no fue significativo. El uso de drogas en la adolescencia no predice la conformidad social en la adultez temprana. Así que hay mayor oportunidad para ofrecer un orden causal más fuerte basado en revisión de literatura. Modelos de ecuaciones estructurales o Structural Equation Modeling, modelos SEM, Structural Equation Modeling. Los modelos de ecuaciones estructurales SEM extienden los modelos de path análisis para incluir path análisis con variables latentes. Los modelos SEM se componen de dos partes: un modelo de medición en el que se definen las variables latentes a partir de las variables indicadoras o observables o ítems del cuestionario, y un modelo estructural en el que se examinan las asociaciones entre las variables latentes. Vean este ejemplo. Mencioné, estos son modelos SEM, Structural Equation Modeling, modelos de ecuaciones estructurales. Y vemos que tiene un modelo de medición. El modelo de medición es esta parte donde esto es una variable latente. Los círculos, círculos, variables latentes, son fenómenos no observables. Tenemos esto, los cuadraditos, son variables indicadoras o variables observadas. Imaginen que en inteligencia utilizamos una escala de inteligencia, prueba de inteligencia conocido como la Wechsler, que tiene escalas de información, de aritmética, encontrar similitudes, comprensión, y pues el total en cada una de estas subpruebas se utiliza como una variable indicadora de la inteligencia, y el desempeño académico se define a partir de las siguientes medidas reflectivas: puntaje en el SAT, GPA de la escuela superior y puntaje ACT. Así que, y luego, esto es, primero, modelo de medición, se definen las variables latentes a partir de las variables indicadoras. Fue esto. Y luego está el modelo estructural, componente estructural, en el que se examinan las asociaciones entre las variables latentes. Así que, una vez definida las variables latentes a partir de sus variables indicadoras, se examinó el efecto de la inteligencia sobre el desempeño académico. Ahora, pruebas estadísticas no paramétricas. Las pruebas estadísticas no paramétricas hacen poca o ninguna suposición sobre los supuestos distribucionales, como normalidad, valores extremos. Primero, prueba G cuadrado o Chi cuadrado. La prueba G cuadrado se utiliza para examinar si existe asociación entre dos variables categóricas que forman una tabla de contingencia. Por ejemplo, trabajar más de 40 horas es una variable con niveles sí o no, y burnout laboral es una variable con niveles sí o no. Que vemos aquí, una tabla de contingencia nos permite ver las clasificaciones cruzadas entre dos variables categóricas, y las clasificaciones cruzadas son cada celda. Los que mencionaron si trabaja 40 horas y si tiene burnout, si trabaja 40 horas, por ejemplo, si trabaja 40 horas y tiene burnout, fila 1, columna 1. Si trabaja 40 horas pero no tiene burnout, pues aquí es fila 2, columna 1. Aquí no trabaja 40 horas, pero si tiene burnout, pues es la fila 1, pero columna 2. Y no trabaja 40 horas y no tiene burnout, pues esto es fila 2, columna 2. Estas clasificaciones, en la definición está tabla de contingencia. Esto es la tabla de contingencia, y el G cuadrado examina si existe asociación entre dos variables categóricas que forman una tabla de contingencia. Por ejemplo, nos permitiría examinar si hay asociación entre trabajar más de 40 horas a la semana y experimentar burnout laboral.
prueba Mann-Whitney, también conocida como Wilcoxon Rank Sum Test, Rank Sum Test. Es una alternativa no paramétrica para la prueba T de muestras independientes. Se utiliza para examinar si existen diferencias entre las medianas o rangos, como los ranks, de dos grupos distintos. Prueba Wilcoxon Sign Rank Test. Miren la anterior, Rank Sum. La anterior, Mann-Whitney o Wilcoxon Rank Sum Test. Rank Sum, muestras independientes. Ahora, Wilcoxon Sign Rank. Aquí es Sign Rank. La prueba Wilcoxon Sign Rank Test es una alternativa no paramétrica para la prueba T de medidas repetidas. Se utiliza para examinar si existen diferencias en las medianas o rangos, de nuevo como ranks, de los mismos participantes a través de dos tiempos o dos condiciones distintas. Kroskal-Wallis. La prueba Kroskal-Wallis es una alternativa no paramétrica para la ANOVA de una vía de muestras independientes. Se utiliza para examinar si existen diferencias entre las medianas o rangos, de nuevo como los ranks, de dos o más grupos distintos. Prueba de Friedman. Es una alternativa no paramétrica para la ANOVA de una vía de medidas repetidas, mientras que el Kroskal-Wallis es la ANOVA de una vía de muestras independientes. El Friedman's ANOVA o prueba de Friedman se utiliza para examinar si existen diferencias en las medianas o rangos, de nuevo como ranks, de los mismos participantes a través de dos o más tiempos o dos o más condiciones distintas. Así que otros temas en estadística inferencial son la sensibilidad y especificidad, que la sensibilidad y la especificidad a menudo se discuten en el contexto de las pruebas de discernimiento, como screening test, en inglés screening test, para identificar si la persona tiene cierto diagnóstico, cierto trastorno. La sensibilidad es la probabilidad de un resultado de prueba positivo, dada la presencia de la condición. Y la especificidad es la probabilidad de un resultado de prueba negativo, dada la ausencia de la condición. Así que, vamos por partes. Sensibilidad, probabilidad de un resultado de prueba positivo, dada la presencia de condición. Así que miramos esta tabla. Estado verdadero de las cosas, la persona sí es psicótica. Y aquí resultado de la prueba de discernimiento, la prueba dice que es psicótico, cuando en realidad es psicótico, verdadero positivo. Esto es sensibilidad. Cuando la prueba establece sensibilidad, la probabilidad de un resultado positivo, probabilidad de un resultado de prueba positivo, dada la presencia de la condición. Ok, la persona es psicótica y la prueba dice que es psicótica, verdadero positivo o sensibilidad. Ahora, especificidad es la probabilidad de un resultado de prueba negativo, dada la ausencia de la condición. Okay. La prueba dice que no es psicótico, cuando en realidad no es psicótico. Esto es verdadero negativo, que es especificidad. Sí, en cambio, si la prueba dice que es psicótico, cuando en realidad no es psicótico, es un falso positivo. Y si la prueba dice que no es psicótico, cuando en realidad es psicótico, es un falso negativo. ¿Ok? Otros temas en estadística inferencial son moderación simple. Una variable moderadora, se viene a representar con una W, es aquella que altera la fuerza y dirección de la relación entre una variable predictora y una variable criterio. La moderación ocurre cuando la relación entre la variable predictora y la variable criterio cambia en función de la variable moderadora. Por ejemplo, digamos que tenemos horas jugando videojuegos como variable predictora y agresión como variable criterio, y que la variable moderadora es la insensibilidad emocional. Insensibilidad emocional. ¿Qué pueden ver aquí? Esto es negativo 1, desviación estándar, el violeta. Cuando las personas tienen insensibilidad emocional, una desviación estándar por debajo del promedio o niveles bajos, puede ser como bajo, promedio, alto. Las personas con bajos niveles de insensibilidad emocional o de insensibilidad emocional, una desviación estándar por debajo del promedio, a mayor hora jugando videojuegos, hay menor agresión. En cambio, las personas que tienen el nivel promedio o mediano de el nivel promedio de insensibilidad emocional, a mayor hora jugando videojuegos, aumenta la agresión. En cambio, las personas que tienen el verde, una desviación estándar por encima de niveles de insensibilidad emocional, una desviación estándar por encima del promedio o nivel alto, mientras juegan más horas videojuegos, la agresión aumenta más dramáticamente. Ahora,
Otros temas en estadística inferencial, mediación simple. Una variable mediadora representa un mecanismo intermediario a través del cual una variable predictora ejerce un su efecto sobre una variable de criterio. Existe mediación cuando el efecto indirecto es significativo. Por ejemplo, digamos que la variable predictora es X, variable predictora X es igual a motivación, variable criterio Y es igual a puntaje, puntaje en prueba, en un examen, y que la variable mediadora es compromiso. Pues digamos que con la variable predictora, quizá el efecto directo de la motivación sobre el puntaje de la prueba no es significativo. Mayor motivación sola no ejerce un efecto sobre el puntaje de la prueba. Pero digamos que a mayor motivación la motivación ejerce un efecto significativo sobre el compromiso. Y a mayor motivación, mayor compromiso. Y mientras más alto es tu compromiso, también hay un efecto significativo sobre el puntaje de la prueba. Así que la motivación no ejerce un efecto directo, no es directo, pero sí un efecto indirecto sobre el puntaje de la prueba a través de aumentar el compromiso. Así que a eso es como lo que se refiere. Y esto no viene al caso. Les agradezco por su atención. Las referencias utilizadas fueron las siguientes. Espero que el video haya sido útil para demostrarles un repaso sobre métodos cuantitativos y estadística. Y nos seguiremos viendo en los próximos videos. Muchas gracias.